del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del 39 al 56. Dice así: en aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como le había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Pues para hablar de esta vuelta al amor primero, tenía como consecuencia pues tomar también de María su vuelta al amor primero. ¿Y por qué digo su vuelta al amor primero? Pues porque nos puede pasar a cada uno de nosotros lo mismo que a María, y el hecho de que María fuese a ver a su prima Isabel en cuanto se entera de que está en estado, la reacción de María es la que es, pero si no hubiese acontecido el encuentro con el Señor, bien podría haber sido muy diferente. ¿Y por qué digo esto? María se entera de que su prima Isabel está embarazada. Y podemos pensar nosotros de manera muy pietista y de manera muy buena: claro, pues como nos han enseñado, hemos visto cuadros de María y de Isabel con los niños, muy bien pintaditas, muy bien juntas, muy contentas. ¿Cuánto se querían? ¿Cómo no se van a querer? Si María es la Virgen y Santa Isabel es Santa Isabel, ¿verdad? Y sin embargo estamos hablando de que somos por aquí bastantes de pueblo. ¿Hemos estado en pueblos? Sí. Cuando alguien fallece en la comarca, eso es como la pólvora, ¿verdad? Si no es el panadero, es el carnicero, y si no, el que pasaba por allí los polvorea en décimas de segundo, que no sé cómo pasa, pero al día siguiente, que es el entierro, tenemos de punta a punta de la comarca en el entierro, ¿verdad? Se entera hasta el gato, ¿o no? Y todos van, y todos acuden. María se pone en camino a la zona de Judá,
a ver a su prima Isabel, yo me imagino que la distancia no es muy grande. No hace falta mucho pensar, y Israel es pequeño. Entonces, si Israel es pequeño, las distancias no pueden ser grandes por narices. Bien, si las distancias son pequeñas y en 6 meses María ni se entera de que su prima Isabel, esa que llamaban estéril, que eso, vamos, es para el cotilleo municipal y para extenderse por toda la comarca, no se entera en 6 meses ni sus padres. Porque si se hubiesen enterado sus padres, se hubiese enterado ella, ¿sí o no? No se enteran en 6 meses, nadie, vamos, aquí algo sepulcral. No se entera nadie de que está embarazada. Que no es un delito. Que encima la llamaban estéril y para ella es un motivo de regocijo, para Isabel, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y entonces, si resulta que María en 6 meses no se entera de que su prima está embarazada, podemos pensar que la relación no es tan idílica como a veces decimos. O no es tan estrecha como a veces pensamos. ¿Verdad? María es un modelo de judía, e Isabel también. Zacarías, de hecho, era el que servía en el templo. Llevaban una religiosidad y una fe, pues buena. De hecho, fijaos hasta dónde llegan las cosas, que de Zacarías y de Isabel nace Juan, y de María y de José, pues tenemos que viene Jesús. No lo digo por familia, no porque venga de María y de José, entendedme la expresión. Modelos de todo. En 6 meses, aquí nadie se entera de nada. Reacción lógica de una persona que lleva en el grupo, o que llevamos en el grupo tropecientos años. O sea, que toda la vida juntos nos llevamos bien, somos familia porque eran primas, ¿o no? Toda la vida, y hasta los 6 meses no me entero y encima me tengo que enterar por el ángel. A quien le ha dicho que está embarazada, que vaya a cuidarla. ¿O no? Esa sería la reacción más normal, ¿no? A mí no me ha dicho nada. Que venga y me lo diga. Si quiere ayuda, que venga y me la pida. ¿O no? Es lo normal. Todos necesitamos ayuda. Si uno necesita ayuda, viene y lo pide. Y encima lo tenemos como algo totalmente cristiano. Claro, imaginaos la reacción de Isabel. ¡Oh, qué bochorno! Que viene mi prima. Que no le he dicho nada. Y ahora qué vergüenza. ¿Cómo se lo cuento? Y encima viene y lo sabe. A ver qué me va a decir, qué cara me va a poner. Seguro que me echa la bronca. ¿O no? No salen los prejuicios. Y todo eso dentro de un marco total de asamblea, de alabanza, de lo que queramos. ¿O no? Eso nos ha pasado, nos pasa, y las normales relaciones que tenemos es, pues, si a mí no me ha dicho nada, y empiezan las heridas. Bueno, nos cascan las heridas porque no me lo ha dicho, se supone que soy su mejor amiga, o se supone que soy la persona, cuántos años llevamos juntos en renovación, y todavía estoy esperando a que me lo cuente, y no me lo cuenta. Me he hecho el loco o me he hecho la loca, pero resulta que no ha venido. Y empezamos a montar bolas, que se podía haber preparado entre María e Isabel perfectísimamente. La bola se la monta María, Isabel se monta su bola, y al final ni la una va a un sitio, ni la otra le dice nada. Y todos tan santos, tan practicantes, tan de renovación de tropecientos años juntos. Y dejamos, ¿por qué? Por esos falsos respetos humanos, por ese que dirán, que oíamos antes en la alabanza, por ese que dirán. Claro, a María se le junta al otro. Y ahora, como le digo yo a mi prima, dice, sí, tú estás embarazada, pero yo también. Porque aquí ya no solo se trata de confirmar lo que me ha dicho el ángel que es cierto, sino a ver cómo se lo digo. Porque seguro que mi prima sabe que yo no estoy casada. ¿Qué cara se me pone ahora cuando le diga yo a mi prima? Porque se lo tendré que decir. ¿Qué cara se me pone a mí cuando vaya delante de mi prima y le diga, oye prima, que soy en estado?
Todas esas cosas. Mejor que se quede en su casa. ¿Verdad que sí? Es que al final lo habría hecho mejor. Y todo eso en un marco de una relación supuestamente en el Señor que le falta precisamente ese amor primero. Y sin embargo, cuando entra el Espíritu Santo en el corazón de las personas, todo se pone patas arriba. Cuando estaba en los pueblos, en este famoso pueblo, me llaman y me dicen: oye, que este chico le han quitado la custodia de su sobrina y que está ahora mismo la Guardia Civil sacándolo de casa con una orden de alejamiento y se lo van a llevar esposado fuera del pueblo. Yo todavía el día de hoy me pienso, ¿cómo lo puedo hacer? Pues ni corto ni perezoso, yo le miré al Señor y digo, pues tengo que ir. Pues dicho y hecho, me monté en el coche, me marché al pueblo, por si acaso uno tiene prudencia. Según llego, la casa de donde le iban a echar es una calle estrecha, toda la gente del pueblo arremolinada al un lado y al otro, el coche de la Guardia Civil de allí, el personal del centro tutelar que se iba a llevar a la sobrina y la Guardia Civil para llevarse al tío, claro, porque el tío era el que tenía la custodia de la sobrina y por sentencia se la quitaban y a él lo echaban de la casa porque la casa era de la sobrina. Y ahí me tenéis llegando con el coche y ¿para qué le vas a aparcar bien, no? Voy y cruzo el coche entre la casa y el coche de la Guardia Civil. Así como suena. Yo creo que de la sorpresa la Guardia Civil ni se movió. Pero vamos, para haberme esposado, lo primero. Nada más llegar y sin preguntar. Según cojo, me bajo de la casa y digo, me encargo de él. Se lo iban a llevar esposado. Había que buscarle un sitio. Lo echaban del pueblo, no tenía dónde dormir. A ella se la llevaban a un centro tutelar. El porqué es lo de menos. El tema de la vida es que cuando el Señor entra, no entra el porqué de María si se queda embarazada, o no entra el porqué de Isabel, o el porqué no me has dicho en 6 meses, que sé dónde quería llegar además, el porqué si durante 6 meses me has dicho o me has dejado de decir, o si tú vienes y me cuentas o no me cuentas que está embarazada. La situación es que en ese momento la gracia de Dios implica que el Señor te mueve a abrazar al hermano y te impulsa, como le impulsó a María, que no se lo piensa, y coge el camino y pone en aquellos mismos días, o sea, no le da tiempo a María a reflexionarla más, impulsada por el Espíritu Santo, recién embarazada, que es lo más ante todo para moverse en esos días, porque precisamente estamos ante la responsabilidad de que va a ser la madre de Dios y que se supone que tiene que cuidar de su hijo. Hoy lo veríamos como una barbaridad, ¿o no? ¿A quién se le ocurre en su sano juicio coger y recién embarazada marcharse allá y no en coche? Y en coche estable con amortiguadores y lo que queramos. Que no, que estamos hablando de hace 2000 años. Y los caminos son los que son y el riesgo de perder el crío es el que es. ¿O no, madres? ¿Sí o no? Pues yo no pensé lo mismo, tampoco. Fui, me puse, el Señor me puso allí y evité que esta persona saliese expulsada de la calle, de la casa, metida en el coche de la Guardia Civil y expulsada del pueblo. Salió de mi mano, delante de todo el pueblo, con todos los enseres, los colocamos tranquilamente en el coche, los dos juntos, buscamos un sitio para dormir y nos lo llevamos. Y el domingo, cuando el pueblo me decía, yo les decía, el pecado, o el no pecado, o las situaciones pueden ser execrables o no, pero las personas son hijos de Dios, y Dios vive y lo da todo por todos. Y eso es lo que toca, darlo todo por todos, porque el pecador es el que recibe la misericordia, el pecado es el que es execrable.
Y Dios ha venido a redimir a todos. No ha venido a redimir el pecado como pecado. Ha venido a redimir a la persona y a transformar a la persona. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el momento en que se derrama en María. El ángel se marcha. Ella evidentemente necesita una confirmación, tiene una duda. ¿Quién le dice a la familia todos los prejuicios que queramos? Todos los problemas personales. Es decir, ¿cómo le digo a José? ¿Cómo le digo a mis padres? ¿Cómo le digo a todo el mundo? ¿Cómo le digo a mi prima? Y sin embargo, ella coge apresuradamente y se va a visitar a su prima Isabel. Más allá de que pueda recibir un reproche, su prima la coge más allá de ese otro reproche y resulta que, según llega a la casa de Zacarías y saluda a Isabel, dice Lucas que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, no es que se le metiese el miedo en el estómago y los nervios y se le hiciese un nudo que viene mi prima. No es que viene mi prima, es que saltó la criatura en su vientre. Y hay un acontecimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo nos reenamora, que transforma nuestra vida, transforma nuestras actitudes, transforma nuestra mirada, transforma nuestra manera de catalogar y de estar al lado de los demás. De sobra sabía María que no le había dicho su prima en 6 meses que estaba embarazada. De sobra sabía Isabel que no se lo había contado a su prima. ¿Y cuál es lo que sale a colación en esa relación? Sale el Espíritu Santo. Sale la alegría del encuentro. Sale la alabanza. Porque cuando el Señor se derrama y derrama su Espíritu en cada uno de nosotros, todo se transforma en alabanza. Salta la criatura en el vientre de Isabel. Y estamos ante la primera asamblea de alabanza de la historia. Así de claro. Con 2 mujeres y 2 niños, y no precisamente fuera del vientre, sino dentro del vientre. Y tenemos un derramamiento del Espíritu Santo. Isabel se llenó del Espíritu Santo y la criatura saltó en su vientre. Y María, llena del Espíritu, proclamó el famoso Magnificat. Toda esa explosión del Espíritu Santo es lo que provoca, o el fruto del reenamoramiento, del nuevo encuentro que tiene el Señor con María. Y ahí se nota cómo el Señor hace de María una María nueva, cómo hace de Isabel una Isabel nueva, y el Señor es capaz de superar con creces el amor primero, porque no deja de ser primero. Esa es la historia que el Señor en esta tarde quiere hacer en cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está en nosotros. Por tanto, este encuentro es un encuentro de gozo. El encuentro que tengamos cuando salgamos de aquí y vayamos a nuestras casas es un encuentro de gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se está derramando en nosotros y el Señor se va a derramar en las personas que estén con nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo palpemos, aunque nosotros no podamos reconocerlo. El Señor, cuando quiere y como quiere, hace que la persona quede tocada y transformada. Pero lo que sí que transforma ya, de primeras, es la actitud de María, que se va donde su prima Isabel. Y no es cuestión de decir, no, es que María es modelo de la mujer solidaria porque ve la preocupación, porque ve... Vamos a ver, no vamos a ser ingenuos. Lo mismo que María no ha estado con Isabel y Isabel ha estado cuidada durante 6 meses, va a estar cuidada durante otros 3 meses. No es imprescindible la ayuda de María ni vital para que el niño salga perfectamente. Como a veces parece que queremos hacernos imprescindibles para ganarnos la ayuda o la gracia del Señor.
No, vamos a ver, la gracia del Señor viene, pero la gracia del Señor viene a cada uno de nosotros. Y entonces ahí queda el impulso. Fruto, como digo, del encuentro del Señor. No porque María vaya a ganar puntos o vaya a ser más solidaria y se vaya a llenar más del Señor. Está totalmente llena. Está totalmente desbordada. Tiene en su seno a Jesucristo. Pero lo que sí que tiene en su seno es el poder de la alabanza para acudir, fruto de ese encuentro, a la casa de su prima Isabel. Y ahí sí que le da lo mismo, que digan lo que quieran, porque dice el texto que se queda 3 meses. María sabe que cuando vuelva, al poco se va a notar el embarazo. Y María no está pendiente de si luego los del pueblo van a decir, mira, oye, que se ha quedado embarazada. El evangelista ni lo contempla. Y si no lo contempla, que Lucas es uno de los que está muy acostumbrado a sacar los colores a los propios discípulos, si hubiese habido algo que anotar, lo hubiese anotado. Porque no le duelen prendas. Pero lo que sí que expresa con esa ausencia es que la acción en María se provoca sin preocuparse María ni del qué dirán, ni de lo que piensen los demás, sino solo de que la acción del Señor se ha derramado. Y si la llaman, que la llamen lo que quieran. A su prima ya la habían llamado la que era estéril. Pues a ella le importaba bastante poco. ¿Por qué? Porque en la acción del Espíritu, lo primero y prioritario, ¿qué es? El Señor. Y ese proceso se hace en María a lo largo de todo el tiempo. Como ese proceso se hace en cada uno de nosotros a lo largo del tiempo, con nuestros altibajos. Ella estaba, María, con la duda de que podía ser o no ser la madre del Salvador, y se va donde su prima Isabel. Y no pasa nada. Por eso no es menos. Y por eso no es menos inmaculada. Y por eso no es menos madre de Dios. Por eso es más humana y está mucho más encarnada, como el propio Jesucristo, en la realidad propia y familiar. Como digo, con sus dudas. Como digo, con lo que sea. Pero ahí, precisamente, es donde se encuentra el Señor y hace que María y que Isabel rompan todas sus diferencias. Rompan todo lo que haya que romper. ¿Y qué es lo que se provoca? Se provoca una explosión de amor y de alabanza. Nuestras asambleas, cuando están ungidas por el Señor, cuando dejamos que el Espíritu y el amor nos invada, más allá de nuestra razón y más allá de nuestro estado de ánimo, sino pendientes en el Señor, ¿qué es lo que sucede? Sucede una alabanza. ¿Por qué? Pues aquí tenemos lo que ocurre en María y en Isabel. ¿Qué le ocurre a Isabel, que es la primera que habla? Llena del Espíritu Santo. Levantando la voz dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y no dice, ¿qué cara tienes que vienes ahora que tengo 6 meses de embarazo? Al contrario. Bendita tú entre las mujeres, se alegra. Y no dice, ¿cuánta envidia te tengo? Porque yo hubiese querido ser la madre del Salvador, que es lo que esperaban todas las mujeres en Israel. A ver si me toca. Y resulta que su prima, que no le toca ser la madre del Salvador, se alegra por ella. Tenemos una bendición. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Dónde pone el acento Isabel? En sí misma, que está embarazada. Hoy como estoy, fíjate, ya de 6 meses estoy que no me tengo. Me duelen las rodillas, me duele la espalda, me duele todo. No. Se preocupa de alabar. Podría haberse preocupado de pedir. Nuestras alabanzas, cuando están mediatizadas por la petición, tienen el riesgo de convertirse en una oración a nosotros mismos, y tienen el riesgo de cerrar el corazón y cerrar el espíritu personal al Espíritu de Dios. Cuando dejamos, y ese es nuestro carisma, hermanos, cuando dejamos que el Espíritu y la sombra del Espíritu Santo se desborde sobre cada uno de nosotros, la asamblea es una auténtica efusión de alabanza, de bendición de Dios, de mirarle al Señor
y no de mirarnos a nosotros mismos. Como hace Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Todo el tiempo pone el acento. ¿Y por qué? Porque en cuanto se llena del Espíritu Santo, toda su historia, la historia de Isabel, se convierte en un testimonio en el que el protagonista del testimonio no es uno mismo, sino la acción del Señor en uno, y ahí es donde se demuestra que es un auténtico testimonio del Señor. ¿Cuántas veces cogemos el ombliguismo y vamos a contar un testimonio? Y nos contamos a nosotros mismos, hermanos. Y eso, pues gracias a Dios, pues al final provoca, no pasa nada porque ocurra. Pero el efecto que tiene no es un efecto de que el Señor toque a través de ello. Incluso el Señor, como es mucho más generoso, puede utilizarlo. Pero realmente, cuando el Espíritu del Señor se derrama en uno, la vida se convierte en un auténtico testimonio. Y por eso Isabel dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y salta de nuevo de la experiencia. No le dice: mira, es que estoy embarazada, ¿sabes? Es que estoy de 6 meses. Y le empieza a contar todo el protocolo. No. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. En cuanto te oí, la criatura saltó en mi vientre. La acción del Señor en su hijo Juan. Y da testimonio: mi hijo se acaba de llenar del Espíritu Santo. La criatura saltó en mi vientre. Pone su experiencia en clave de Dios. Como cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nuestra experiencia la vemos, la vivimos, la observamos y la contemplamos, y contemplamos al mismo Dios en esa experiencia. Nuestra vida, como decía esta mañana, auténtico evangelio de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y por eso dice ella: bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y entonces, fijaos, el testimonio de Isabel se convierte en una profecía y en una confirmación de la profecía del ángel. Qué curioso. Los dones del Señor en décimas de segundo, solo en un encuentro entre dos mujeres. Tal cual. Aquí Zacarías solo aparece para decir que llegó a la casa de Zacarías. En un momento en que lo único que contaba era el testimonio y la esperanza y la experiencia de los hombres. Y tenemos aquí a Lucas mojándose de esta manera en una auténtica efusión entre María e Isabel. Y como vemos, se da el encuentro, se da la reconciliación, se da la sanación de las heridas entre las dos primas, se da la efusión del Espíritu, se da el don de la alabanza, y encima será un testimonio y una profecía, y una confirmación de una profecía. Más carismas juntos no pueden darse casi. Aparte de la presencia del Espíritu Santo y del mismo Jesús. Bendita tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Cuántas veces tenemos prejuicios? ¿Qué van a decir? ¿Van a pensar qué? ¿Van a pensar que estoy para allá? Yo no cuento el testimonio, yo no digo. Y entonces estamos cerrando. El Señor se va a servir, evidentemente, si nosotros nos callamos. Porque como dice Jesús en otro pasaje del Evangelio, si estos se callan cuando entran a Jerusalén, pues alabarán las piedras. Pero claro, que lo interesante es que no nos lo perdamos somos nosotros. Por tanto, para que no nos lo perdamos, qué grande es dejarnos llenar del Espíritu Santo y ponernos a alabar al Señor. Y al alabar al Señor es bien sencillo, es mirarle a Él, en vez de mirar nuestro propio ombligo. Y Señor, es que mira, te pido, porque es que, claro, venimos, yo entiendo, y todos entendemos que cuando venimos aquí, venimos arrastrando todas nuestras experiencias, venimos arrastrando todos nuestros problemas, todas nuestras pesadumbres, pero que esas las lleva el Señor. Más problemas que podía tener María, que como José se le ocurriese abrir la boca, a ella la iban a apedrear, y ya no solamente se iba a quedar sin niño, sino encima el Salvador, sino que ella se iba a quedar sin vida. Más problemas que tenía en ese momento María,
creo que no íbamos a tener ninguno de nosotros a estas alturas y en esta sala. ¿Me parece a mí? ¿O sí? Bueno, jugamos la pérdida del niño, la pérdida de nuestra vida y todas estas historias que estoy contando. No, ¿verdad? No nos jugamos nada de eso. María sí se lo estaba jugando. Pero María no se encierra ni se enreda en si se juega o no se juega. María se enreda en el Señor. Y si el Señor es el que le ha dicho que va a ser la madre de Dios, el Señor sabrá que el primer interesado en tirar para adelante y el primer interesado es Él. Y ahí, evidentemente, en este camino, que nosotros humanamente diríamos que es de imprudencia, ¿quién cuida de quién? Pues el Señor de María. Por tanto, ¿quién cuida de quién? Pues el Señor cuida de ti. Es que fíjate tantos problemas que tengo, es que fíjate llevo tantos años, es que fíjate que me ha ocurrido. ¿Quién cuida de quién? ¿Cuándo nos vamos a convencer, hermanos, de que el Señor lleva nuestra vida? Que Él es el centro de la vida y Él es el primer interesado en que tú y yo nos salvemos. Él está más interesado que tú y que yo. ¿Por qué? Porque en tu salvación Dios se juega su historia de redención y de salvación. No decimos que Jesucristo ha muerto y ha resucitado para que todos resucitemos con Él. Por tanto, para que este chiringuito siga adelante, ¿quién es el primer interesado? ¿Tú? ¿El Señor? Por tanto, si el primer interesado es el Señor, que lo es, pues es el momento de decir, Señor, me abandono en ti. Señor, lo pongo en tus manos. Y pongo en tus manos todo. Pongo mis miedos, pongo mis prejuicios, como dice María. No temas, María. Es curioso lo de María. Porque María, en estos dos textos, en el que he leído esta mañana y en este, se le nota la humanidad. Y a mí me encanta, ¿por qué? Porque yo también me siento muy reflejado en esta historia, ¿no? Cuando te dicen, pues, como a María, le dicen, vas a ser la madre de Dios. Ella, pues, se le revuelve todo, ¿no? Y ella, por mucho que dice, he aquí la esclava del Señor, se marcha corriendo. Y no la vemos exultar de gozo, y no la vemos esbozar una sonrisa. Yo entiendo la preocupación. Hasta que no se encuentra con Isabel, y ahí Isabel la da ese abrazo, la da ese saludo, y la relaja de tal manera que María se pone llena del Espíritu Santo a proclamar el Magnificat. Ya cuando se ha encontrado con su prima Isabel, ya. Y hermanos, ¿por qué os digo esto? Porque cuánto nos relaja, cuánto bien nos hace el encuentro con los hermanos, que es el que nos confirma que la acción de Dios se va haciendo gota a gota, día a día, asamblea a asamblea, en cada uno de nosotros. Cuando venimos y estamos alabando a Dios y llega un martes o un miércoles o el día que tengamos cada cual su asamblea, y entonces yo necesito ¿para qué? Para confirmar que esta locura que ha empezado hace 10, hace 20 años, hace 30 años, esta locura se sigue alimentando y yo pueda volver a sonreír. Porque cuántas veces nos viene la pesadumbre, y aunque hemos vivido la experiencia del Señor y aunque hemos recibido el Espíritu Santo como María en Nazaret, necesitamos, porque así lo ha dispuesto el Señor, que todos nos complementemos y todos nos necesitemos y todos podamos alabar al Señor. Y entonces, en el encuentro con el hermano, como hace María cuando se encuentra con Isabel, es cuando exultan ambas de gozo. Cuando yo llego a la asamblea, con mis preocupaciones, con mis rutinas, con mi amor, no sé si maltrecho o perdido, con me da lo mismo 8 que 80, 5 que 50, o 500 que 500.000. Y llego a la asamblea porque estoy ya harto de que siempre es lo mismo, de que siempre es la misma historia, de que siempre es la misma preocupación. O X, lo que sea. Y resulta que llego a la alabanza, y en el encuentro, en el saludo, en los besos con el hermano, empiezo a sentirme querido. Y Dios se me empieza a colar dentro. Y entonces empiezo a alabar al Señor. Empiezo a olvidarme de mí mismo. Empiezo a acordarme del Señor, porque quien se acuerda y se recuerda de mis cosas es el Señor. Y luego digo, mira, aunque solo sea para haberme olvidado de todo durante una hora, ha merecido la pena. Y esto no es un tranquimacé,
ni un lesatín que tenemos que nos dura las 2 horas de la asamblea, y aunque sí fuese. Porque es un lesatín de Dios. Porque es un momento de consuelo de Dios. Y todos, como decía Santa Teresa, hasta las almas más santas necesitan de desaguadero. ¿O no? Y si somos sinceros con nosotros mismos, ¿cuántas asambleas de alabanza nos han servido de desaguadero? Mientras los demás están dando guerra, a mí se me cuelan las lágrimas de lo que sea. Y me dreno el problema, y me dreno no sé qué, y empiezo a alabar, y empiezo a mirar al uno, y empiezo a mirar al otro, y el Señor empieza a hacer su obra en mí. ¿Por qué? Porque el Señor se me cuela entre lágrima y lágrima, y me va diciendo, bendíceme, alábame, glorifícame, porque yo soy tu Dios, y yo llevo adelante tu historia, no tú. Y entonces uno, consciente, y muchas veces inconscientemente, empieza a entender, empieza a sentir y presentir esa acción de Dios que le llega al corazón y que le hace explotar de gozo. Y no sabe uno muy bien por qué lo ha dicho. Pues ¿por qué? Pues muy sencillo, porque no has sido tú. Que nos encanta ponernos en primera persona hasta para las cosas de Dios. Sino que ha sido el Espíritu de Dios en ti, como hemos cantado ahora en esta tarde. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, pues ocurre eso y mucho más. Si le dejamos. Ocurren lenguas, alabanzas, milagros, lo que queramos. ¿Y qué ocurre en María? María, que estaba toda preocupada, que patas pa' que os quiero, que yo me marcho para Encarión. María se para en seco al escuchar la alabanza de Isabel y automáticamente, fruto de la alabanza y del Espíritu Santo, dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Toma castaña. No le dice a su prima, estoy embarazada. Su prima ya se lo había adivinado, no va a llegar, pero vamos. Pero no se lo cuenta. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Nos olvidamos de embarazos. Nos olvidamos de todo. ¿Por qué? Porque todo no es que nos olvidemos. Todo lo colocamos y lo situamos de nuevo, pero de una manera más firme y fuerte en el Señor. Eso es lo que nos espera, hermanos, si dejamos que ese amor primero se haga fuerte, se reviva en nosotros y se haga dinamismo en cada uno de nuestros corazones. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ahí no hay petición, ¿eh? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Empieza a ver que Dios es grande. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado en la humildad de su esclava. Toma castaña. Y pensamos nosotros, pues es un acto de soberbia. No, no es ningún acto de soberbia. A veces cuando damos testimonio de, ¡joder, vaya chulería! Que no. Cuando lo contamos en clave de Dios no son chulerías. Porque el Señor ha mirado la humildad de su esclava. Es una verdad. El Señor ha actuado en mí. No estoy reconociendo que yo soy muy majo, que yo estoy muy lleno de Dios, que mira aquí el más majo, porque el Señor se encarga de que se nos bajen los humos en décimas de segundo, ¿verdad? Cuando uno empieza, ¿qué tal? Rápido el Señor le sitúa y le dice, mira, tú todo lo que tienes, lo tienes por mí. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Y eso es lo que reconoce María. Y María hace de su propio testimonio una alabanza. ¿Y qué dice? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y es posible que la gente no nos felicite. Es posible que la gente nos envidie. Porque cuando salimos de una alabanza, nuestra cara no está de esas que parece un péndulo que cae hasta el suelo. De esas caras largas, que parece que me deben y no me pagan, ¿no? Que a veces nos pasa cuando salimos de misa, ¿o no? Y ya, puestos a bajar la cara, cuando salimos, pues ponemos de ajo perejil al vecino, ¿no? Y a veces había pensado, digo, porque me ocurrió un día salir de misa, estaban allí dos cortando, estaban cortando, vamos, trajes para todo el barrio, claro, y al volver seguían cortando. Y yo digo, espero que no se confiesen conmigo, porque igual les mando 6 meses sin aparecer por la iglesia. Porque si ir a la iglesia va a hacer que corten trajes para todo el barrio,
Digo, prefiero que nos corten, ¿no? Y es curioso, porque realmente cuando salimos de una alabanza no hace falta lifting. De verdad que tenemos una cara preciosa. Realmente somos guapos. Tenemos un sex appeal bastante importante. Y no lo digo porque sí, porque es que es verdad. O sea, la belleza que nos da la alabanza y la presencia del Señor en nuestra cara, de verdad, tiene un atractivo especial. Y no es ninguna tontería, no es que me quiera quedar con vosotros. De verdad. O sea, realmente cuando uno sale tocado por el Señor, qué alegría, qué atractivo, qué cercanía, qué cariño nos da el Señor. Pero un cariño totalmente sano. Aquí no hay ni rollos, ni ligues, ni historias. Sino que realmente si hay lío en el Señor. Y hay lío en el Espíritu. Y es un lío estupendísimo, que merece la pena. Pues si se están dando besos, dice, a saber qué es lo que se le dé, pues cariño, ¿qué va a salir? ¿Y qué va a salir? Pues autoestima. ¿Y qué va a salir? Pues gozo en el Señor. ¿Y qué va a salir? Pues que soy capaz de mirar las cosas de una manera nueva. Y por eso dice María, me felicitarán todas las generaciones. Fijaos. Y fijaos qué guapa se le ha pintado a la Virgen en multitud de cuadros. A mí sí que me gustaría tener en mi parroquia alguno de esos cuadros bonitos, porque la verdad que el que ha hecho la talla de la Virgen, tengo a la Sagrada Familia en la parroquia, y yo sí que digo que al que se le ha ocurrido hacer la talla de la Virgen María, de verdad, ese día mejor que no hubiese aparecido por el taller. Porque la pobre, cuidado, de verdad, que gracia física no tiene ninguna. Yo muchas veces digo, yo no sé cómo se nos llena la iglesia, que nos caben 900 personas sentadas. Digo, yo a veces, si fuese por gusto estético, de verdad que la tendríamos vacía. ¿No? Pero realmente yo me doy cuenta del milagro del Señor, porque cuando se nos llena, como digo, con las tallas tan feas que tenemos delante del altar, pues es para dar gloria a Dios, porque realmente el Señor nos hace precisamente trascender e ir más allá de lo propio físico. Y es más, te sale una oración y te sale un cariño especial a la Virgen. Y como digo, con eso no estoy discriminando a los feos, ¿eh? Pero realmente hay que tener fe y hay que tener don en esos momentos. Y el Señor te lo da. Yo digo, si fuese por marketing, tendríamos un cero patatero. Además, ahora que tengo toda la iglesia plagada, 1000 metros cuadrados de palomas, con lo cual aquello está como os cuente. O sea, da a veces para echarse a correr, por si acaso. Pero realmente el Señor hace, cuando uno vive en esa alabanza, que uno sea atractivo a los ojos de Dios, que uno pueda compartir en el Señor y que al final lo que está reconociendo la gente, te felicite o te envidie, está reconociendo que algo bueno e importante te está pasando. Y no se te han quitado los problemas. Pero lo grande es que tu vida y tus problemas se han llenado del Señor. Y por eso María dice que el poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. ¿Por qué? Porque es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros y que nos hace capaces, si nosotros somos ahora mismo consecuentes con lo que ha ocurrido en toda nuestra vida, el Señor es el que nos ha hecho capaces de poder afrontar y de poder pasar por todo lo que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Y si no, puedo decir una barbaridad, y si no, posiblemente más de uno no estaría aquí. ¿Me equivoco? ¿Eso quién lo hace? El Señor. El poderoso hace obras grandes en nosotros. Y el poder del Señor no solamente tiene que ser, o puede ser, no sé, que me cure de no sé qué. Si a veces la gracia de Dios es que no me ha curado de no sé qué, porque me hace vivir en esa vida de barro, en el que lo que se demuestra es que la gracia del Señor es la que me ha ido llevando día a día, manejando para que se demuestre que la gracia del Señor es la que actúa y no tú y yo por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas, sino que es todo
gracia de Dios. Y precisamente la gracia de Dios es la que hoy te ha traído a este encuentro de entre María e Isabel, porque tú tienes mucho de María, tú tienes mucho de Isabel, tú tienes mucho de todo. ¿Para qué? Para llenarte hoy de ese amor fresco y nuevo del Señor, para que seamos conscientes y demos testimonio de que lo que dijo María, que su misericordia llega a sus fieles de generación a generación, es una verdad que se ha ido cumpliendo y que hoy esas palabras se están cumpliendo en nuestra generación, y no solo en nuestra generación, sino en ti y en mí. Porque todo esto, aunque hayamos terminado el año de la misericordia, se debe a que el Señor, su misericordia, ha llegado a ti y a mí, está llegando y va a seguir llegando en nosotros, porque para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. La acción de Dios, que es pura gracia, es un presente continuo, es una eternidad de acción. Se ha dado, se da y se va a seguir dando. Por tanto, veamos cómo Él quiere hoy, en este pueblo que estamos reunidos entre el Señor, que siga haciendo proezas con su brazo, dispersando a los soberbios de corazón, derribando del trono a los poderosos. ¿Cuántas veces hemos visto tantos hermanos, verdad, con todos los años que llevamos en renovación, que se nos, no sé, se nos quedaba la boca abierta diciendo, jo, si alguien está lleno del Espíritu Santo, si alguien está lleno de carismas, si alguien está lleno de dones, es esta persona y esta y esta y esta, que son las personas o que bien me han traído al grupo, me han hecho conocer al Señor, o me han servido de referencia en distintos momentos de mi vida. Y hermanos, fijaos cómo muchas de esas personas hoy no están en renovación, hoy incluso puede ser que ni estén siquiera en la iglesia, y no los estoy juzgando, pero lo que sí que quiero es que hoy miremos la acción de Dios en nosotros, y en esos momentos en que se nos han caído los mitos, esos poderosos de la renovación, esos poderosos de Dios, esos poderosos del testimonio, se nos han caído y nos han desarmado el corazón en muchos momentos y nos han hecho dudar de decir, realmente esto es verdad, esto no es verdad, lo que he vivido ha sido una autosugestión, realmente el Señor ha estado en mí o no, porque fíjate, esta persona que para mí lo era todo, esta persona que lo ha sido, o esta persona que me ha hecho crecer, resulta que ahora, ¿en qué se queda? En nada. Esa persona, o esas personas, ¿qué han podido hacer? Que el Espíritu del Señor se duerma, o vamos a llamarlo, permitidme la palabra, haya muerto en nosotros en algún momento de nuestra vida, o haya hecho que no lo sintamos, o haya convertido nuestra vida en un desierto. Nos ha servido, como María, para ver que el poderoso, con mayúsculas, es Jesucristo. Todo lo demás son pobrezas. Y si no acogemos y dejamos que esa gracia de la que estamos llenos todos nos llene, mañana tú y yo podemos estar igual. ¿A dónde nos lleva eso? Pues como María, a seguir alabándole, no porque seamos mejores que nadie, no porque seamos peores, sino porque el Señor nos lleva a mirarle, a alabarle, a bendecirle, a adorarle a Él, y solo a Él. A decir y a poner nuestros afectos, nuestra admiración, nuestra fe, nuestro todo, en Él. Y a saber que precisamente si hoy venimos a alabar al Señor, es porque lo necesitamos para seguir viviendo. No porque sea un mérito ni un premio, como pues, cuando uno dice, pues es que yo ya llevo 30 años de donantes de sangre y entonces me dan una medalla o me dan un premio o me dan una banda y no sé qué, a los 30 años. Y a veces nos hemos llenado consciente e inconscientemente de decir, bueno,
yo ya llevo tantos años en renovación carismática. Y entonces parece que ya tengo como que un plus o un trienio que tienen los funcionarios, ¿verdad? No sé si todavía lo siguen teniendo. Entonces el Señor me tiene que seguir aumentando ese sueldo y me tiene que seguir dando trienios. La vida de la renovación carismática, la vida del Espíritu, la vida de Dios no son trienios. Si tú y yo venimos hoy a alabar al Señor, es porque somos conscientes de que sin esa alabanza y sin el Señor no somos nada. Así de claro. Y si María acude a donde su prima Isabel, es porque necesita el apoyo y la ayuda de su prima Isabel. Y es más, no habiendo sabido nada de su prima en 6 meses, se queda 3 meses más, hasta que nace Juan. Y ese tiempo es un tiempo de compartir, de vida en el Espíritu y de gracia. Y de alabanza. ¿Por qué? Porque María constata que lo que tú y yo necesitamos cuando vamos a alabar al Señor, que auxilie a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Que el Señor, que nos ha llevado en la alabanza, que el Señor, que ha traído a otros hermanos para que tú y yo sigamos creciendo, el Señor nos va a seguir ayudando a crecer en el Espíritu, en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestra vida, en medio de nuestros altibajos, y no pasa nada. No pasa nada si mañana tú y yo volvemos a estar mustios. No pasa nada. ¿Por qué? Porque ese estar mustios forma parte del proceso de cercanía, del proceso de madurez, del proceso de vida en el Espíritu que tú y yo hacemos, como han hecho todos los que han vivido antes de nosotros. Y me explico. Los discípulos, 3 años con Jesús, 3, día y noche, viéndoles con los ojos, no con la alabanza que tenemos. El uno lo niega, el otro lo traiciona, los otros 10 desaparecen, todos llenos de miedo. Y decimos, ya, pero luego si les aparece vivo y resucitado. Por supuesto. Jesús resucita, se les aparece en el cenáculo, a todos menos a Tomás. Ahí todos muertos de miedo. ¡Ay, qué bien ha venido el Señor! Se le dicen a Tomás, oye Tomás, que hemos visto al Señor. Uy, si yo no meto el dedo, a mí, que me mire. Resulta que a la semana siguiente que Jesús ya se les había aparecido, todos otra vez igual, muertos de miedo, llenos. Y así podemos contar en los Hechos de los Apóstoles historias de subidas y bajadas. Y eso, ¿a dónde nos lleva? A que ellos han tenido subidas y bajadas, como tú y yo tenemos subidas y bajadas. Pero esas subidas y bajadas son procesos personales en el Señor para que ni tú ni yo nos creamos dioses. Para que tú y yo reconozcamos que necesitamos y somos necesitados de la gracia de Dios y podamos dar testimonio y alabar al Señor sabiendo que con su gracia tú y yo afrontamos cada momento y retomamos y recuperamos el amor primero, no solo una vez, sino 2, 3, 4, 5, y con eso os aventuro el futuro. Y no soy ni medio ni pitonisa, sino que tú y yo vamos a seguir con nuestros altos y bajos, pero no olvidemos que en nuestros altos y bajos lo que no va a cambiar y no va a variar es el amor, la gracia y la presencia de Jesucristo, como decía esta mañana, haya ángel o no haya ángel, y la fusión del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor.